Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto, pues con este tema del Sistema Nacional Anticorrupción, viéndolo con mucho más detalle en su estructura. Y bueno, ya hablamos de la Secretaría de la Función Pública, con esa función de auditor interno, digamos, y de además innovación. No sé, Mauricio, si quieres continuar con la siguiente pata de la mesa. El control interno nunca alcanza, no en un gobierno que quiere de veras combatir la corrupción, entonces necesitas una contraparte externa. Cuando hablamos de control interno, control externo, en realidad estamos diciendo lo que las palabras mismas enuncian. Si tu control interno te falla, pues tienes un mecanismo de control externo que no debe fallarte. Esta función le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. Tiene varias ventajas. La primera es que tiene carácter autónomo, es decir, a diferencia del control interno, que sí depende claramente del presidente y así está bien, el control externo no. El control que ejerce la Auditoría Superior de la Federación es autónomo, pero le rinde cuentas a la Cámara de Diputados, lo cual es todavía mejor. Es decir, siguiendo tu analogía de los consejos de administración, aquí el verdadero consejo de administración está ahí, en la Cámara de Diputados. Entonces, la auditoría actúa con autonomía de gestión, funciona libremente en sus decisiones internas, en sus metodologías, en la forma en que revisa la cuenta pública, que es el instrumento sobre el que actúa, pero al final debe informarle a la Cámara de Diputados para que ésta a su vez tome decisiones en materia presupuestaria, cuando alguna política no funcione, cuando algún programa presupuestario sea desviado. Y nuestra propuesta es que además la Auditoría Superior de la Federación pueda, como control externo, si encuentra actos de corrupción durante su proceso de auditoría, integrar expedientes y llevárselos a un tribunal de cuentas, que es otra de las patas de esta mesa de la que estamos. Y de la que hablaremos en un momento. Hablando, correcto. Pero digamos, aquí tengo un par de dudas. Sí. En la Auditoría Superior de la Federación, pues actualmente depende del Congreso de la Unión. Sí, de la Cámara de Diputados. Perdón, de la Cámara de Diputados. Sí. Y ahí la idea es que siga dependiendo de la Cámara de Diputados, pero que tenga mayor independencia de la que tiene actualmente, o es así como está, o cómo. Pues darle autonomía. Es de plano, darle autonomía. Darle autonomía y quitar el principio de anualidad y de posterioridad, es decir, que pueda fiscalizar antes las cuentas públicas de lo que lo está haciendo ahora. En cualquier momento. No estamos en las mejores prácticas internacionales. Hay países en donde se hace a los 3 meses, por ejemplo. ¿No? Nosotros estamos 14 meses de rezago. Sí, es un desastre. Y no hay vinculación entre lo que encuentra, o sea, qué trabajo hacer estas auditorías, esta fiscalización, y no se vincula a cómo se diseña el presupuesto. Entonces seguimos repitiendo los mismos errores año tras año. Bueno, que sea parejo el gobierno, ¿no? Si Hacienda te pide que en marzo estés listo del siguiente año, pues ¿por qué no el gobierno? Exacto, y también para los particulares se pueden hacer auditorías hasta 5 años antes, porque el gobierno no. Claro. Tiene que ser autónoma, Enrique, porque justamente por la división de poderes de la que estamos hablando. Sí. Si la Auditoría Superior de la Federación dependiera, por ejemplo, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, como sucede infortunadamente en muchos estados de la República, y lo sabe la gente. Y lo el sabe gobernador, incluso. Pues el gobernador le ordena a la mayoría legislativa y la mayoría legislativa somete al auditor correspondiente y se acabó, ya no hay autonomía. Y eso pues mina cualquier posibilidad de éxito. Entonces tiene que ser autónoma, en el sentido de su gestión, tiene que ser autónoma en el sentido de sus resultados, llegar a sus conclusiones con absoluta libertad. Ahora, autonomía no quiere decir que ande por el ciberespacio solo, ¿no? Esta autonomía le vincula, sin embargo, con la obligación de rendirle resultados a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados pues hará con ellos lo que corresponda al Poder Legislativo. ¿Qué le corresponde? En su caso, modificar los presupuestos, en su caso, revisar las políticas públicas e instruir al Poder Ejecutivo para que actúe sobre la base de esos resultados de una manera diferente. No sé si logro explicarlo, pero eso le corresponde a la Cámara de Diputados. El control externo, el de la auditoría, tiene que coadyuvar a que las cosas sucedan, sin embargo, mejor en el día a día de la administración pública. Para que eso pueda suceder, gozando de esta autonomía de la que estoy hablando, necesitamos quitarle, como bien decía la doctora Morales, las restricciones que en este momento la limitan.
Entonces, debe poder actuar en tiempo real cuando encuentre casos que ameritan la intervención de los auditores externos, no solo de los internos, y debe poder entregar sus resultados en tiempo real también. En el momento en que termina una auditoría, págate, en ese momento entregárselos a la Cámara de Diputados. Y añado nada más, por favor. Si eventualmente encuentra que en esas revisiones se han cometido actos de corrupción, la propia Auditoría Superior de la Federación debe estar dotada de los medios para emitir sanciones de carácter administrativo menor directamente o integrar expedientes en los casos en que encuentre casos graves de corrupción para llevarlos ante los tribunales. Si estos casos graves son de corte penal, son delitos, pues ante el Poder Judicial, ante los jueces, ante el fiscal y los jueces. Si son de carácter administrativo, ante el Tribunal de Cuentas. Ok, hay esa distinción. Sí. En esos tres pedazos que acabas de decir, o tres tipos de cosas que pueden hacer. Sí. Creo que puede haber alguna confusión. No sé si quisieran, o sea, lo que es administrativo, lo dijiste. Muy interesante. Sí, hay tres lugares, eso vale la pena decirlo. Sí, rápido. Porque yo creo que hay bastante, digo, no es claro pues para los mortales. Lo digo rápido. Hay faltitas. Ajá. Bueno, pecados veniales. Pecados veniales. O sea, alguien no vino a trabajar 3 días. Bueno, no vas a hacer todo un circuito procesal para eso, ¿no? Le emites una sanción, ustedes saben que no va a cobrar sus 3 días, o de plano lo vamos a despedir por esta razón. No es necesario traer a un tribunal y traer a una fiscalía. Sí. El propio órgano de control interno, o si lo encuentra lo mismo el de control externo, puede actuar sancionando esas faltas administrativas menores. Hay muchísimos casos, no me entretengo, pero eso, que llegó ebrio una persona que está... que golpeó a la secretaria. Que están dándole la monserga a la secretaria, o que la secretaria está dándole la monserga a sus colegas o al jefe, que no cumplió las instrucciones oportunamente, que le encargaron una cierta documentación y no la entregó, que no archivó a tiempo unos papeles, que no cumplimentó un determinado procedimiento. La lista de pequeñas faltas administrativas es larga y no se necesita crear un aparatazo para que esas situaciones sucedan. Es conveniente que haya un auditor interno y uno externo para que se le escapa a uno, pues la agarre el otro y de todas maneras la conducta funciona. Segundo nivel, hay actos de corrupción. Estos actos de corrupción están firmados, están identificados por México, al menos en 3 convenciones internacionales. Una convención suscrita con las Naciones Unidas, anticorrupción, una convención suscrita con la Organización de los Estados Americanos y una convención suscrita con la OCDE. México tiene por lo menos 3 instrumentos en los que está comprometido a combatir actos graves de corrupción. ¿Cuáles son estos actos graves de corrupción? Ya no es la faltita menor de la que estamos hablando, sino que se trata de situaciones, y esto lo va a entender la gente al vuelo, de conflictos de interés, por ejemplo. Si tú tienes una empresa, o tienes un amigo empresario, o tienes que entregar un contrato de una gran obra, y resulta que la entrega del contrato de la gran obra está relacionada con la empresa que es tuya, o donde tu mujer es la socia principal, o tus hijos. Actos de corrupción. Fíjate, no tiene nada que ver con la faltita administrativa de la que hablé antes. Esos ya son actos de corrupción. Conflicto de interés claramente identificado, donde estás beneficiando a determinadas personas. A veces, en provecho, es decir, lo estás beneficiando usando tus recursos de poder, pero recursos que son públicos, que son de la sociedad. Eso está claramente identificado en las convenciones internacionales. Todas estas conductas de abuso de autoridad, estas conductas que lastiman derechos fundamentales de la sociedad, que generan, insisto, ya lo mencioné, conflictos de interés, o que producen riqueza personal a través de mecanismos cobijados por el ejercicio de la autoridad pública, están claramente identificados, son tipificables y deben ser perseguidos. Están en México ya cobijados por la vía convencional, por las convenciones que acabo de señalar, pero todavía no aparecen en nuestro sistema jurídico formal. Nuestra propuesta es que aparezcan. Ahora, tercer rubro, y con esto termino, son todas esas conductas
Algunas pueden ser menores, otras graves, que sin embargo están tipificadas como delito. Me explico rápidamente. Si tú utilizas tus espacios de autoridad ya no solo para dar la monserga a un colaborador, sino para producir acoso sexual, si generas a partir de ese acoso sexual un sistema de acoso sexual, si estoy hablando de casos concretos, ¿no? Es decir, un presidente del PRI en el Distrito Federal que genera prácticamente una red de trata aparentemente gravísima, ha sido denunciada en los medios de comunicación. Eso ya no es un asunto menor, eso es un delito. Por lo tanto, necesitamos un instrumento que persiga esos delitos. Cuando tú, en lugar de solo utilizar tu espacio de poder para favorecer tus intereses, el clásico conflicto de interés, sino que además te estás llevando el dinero a tu casa y te estás haciendo rico, estás produciendo un enriquecimiento inexplicable en el sentido honesto, pero perfectamente explicable, porque te robaste el dinero. Un moche, digamos. Eso es un delito. Eso está tipificado en la ley como delito. Así que no es solo una falta de corrupción, es que ha cometido además ese individuo un delito. No solo debe ser inhabilitado, sancionado por corrupción, sino que además se ha convertido en un criminal. Ha construido redes criminales. Y en consecuencia, como cualquier red criminal, como las del narco, como las de trata, las redes de corrupción, por cierto, tienden a manejar enormes caudales de recursos públicos y privados. Bueno, estos individuos también se tienen que ir a la cárcel. Entonces, 1, falta administrativa menor; 2, faltas graves de corrupción; 3, delitos de corrupción. Este es el abanico. Ok. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos en un momento. Estamos con ustedes en Sigue en Contexto. Volvemos.